¿Cómo así? El audio está desactivo, presiona. No, y ahora no me Bueno, escucha. ¿aló? ¿Me escucha? Sí. Bueno, entonces, básicamente pues vamos a arrancar por un dominio del problema. Este dominio del problema pues lo hago en base eh, a este ejercicio práctico, porque ustedes van a tener que hacer el documento de historia de usuario en base a los proyectos formativos que pues vienen trabajando en equipos o de manera individual, ¿sí? Entonces el dominio del problema básicamente nos habla sobre el tema de unos parqueaderos, ¿sí? Entonces nos dicen que actualmente los conductores de vehículos particulares necesitan pues utilizar los parqueaderos cuando llegan a sus destinos, ¿no es cierto? Hagan de cuenta turistas que de Bogotá viajan a Ibagué, a Girardot, a Medellín, a cualquier otro lugar, ¿no es cierto? Son los propietarios de sus vehículos y requieren de cierta manera saber qué parqueaderos hay disponibles, ¿no es cierto?, para ellos acceder al servicio de parqueo. Nos dice que el conductor y sus compañeros deben estar muy atentos para encontrar parqueaderos cerca al lugar en donde van a estar y se aventuran a tomar rutas para llegar a ese parqueadero con la posibilidad de que no tenga cupo. Entonces, ¿qué nos quiere decir básicamente esto? Que hay veces personas de pronto consiguen un lugar de parqueadero, pero no saben si en ese parqueadero hay disponibilidad de cupos y pierden la ida, ¿no es cierto? Nos dicen también que si las visitas son frecuentes al mismo destino, los usuarios tienden a pagar mensualidades para el uso de parqueadero, aun cuando su uso sea apenas por unas pocas horas, ¿no es cierto? Que esto suele suceder actualmente, ¿sí? Vemos también que en algunos parqueaderos no son utilizados al máximo su capacidad debido a que su ubicación no es tan conocida, ¿no es cierto? Si son parqueaderos que quedan en zonas muy lejanas a las salidas de una ciudad, pues esos parqueaderos no van a llenar totalmente su cupo, ¿no es cierto? Dado que quedan en las vías principales o pocos usuarios conocen de su existencia, pues el voz a voz no ha sido suficiente, ya que aquellos que están en las vías principales, algunas veces de la misma cadena de parqueaderos, siempre están llenos y pierden clientes, pues pocas personas están dispuestas a dejar las llaves y no conocen posibles parqueaderos de la misma cadena que no están tan bien ubicados, ¿no es cierto? Fíjense que de cierta manera hay una startup. ¿Saben qué es una startup, muchachos? ¿Alguien sabe qué es una Señor. startup? ¿No? Básicamente un startup es de cierta manera, se puede decir, una empresa con suficientes recursos dispuestos de cierta manera a invertir recursos financieros para apoyar proyectos de emprendimiento, en este caso el proyecto de un producto software, ¿no es cierto? Entonces nos dice que hay una startup, ¿no es cierto? Es decir, hay un ángel inversionista básicamente relacionado con una de las cadenas de parqueaderos italianas más grandes del país, IL Parcheggio se llama esa cadena, el cual ha decidido crear una plataforma, es decir, una plataforma web que permita colaborar entre los diferentes parqueaderos de las ciudades. También que permita mejorar la visibilidad y uso de la capacidad disponible de espacios para parquear de manera eficiente tanto para los dueños de los parqueaderos y de una manera más fácil para su uso y pago para los usuarios, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esa startup quiere realizar una plataforma tecnológica en el sector de parqueaderos, en donde básicamente tanto conductores como los administradores de los parqueaderos, ¿no es cierto?, se puedan suscribir a la plataforma, ¿sí?
Nos dicen que debido a que los usuarios tienen diferentes niveles de conocimiento y experiencias con la tecnología, las interfaces gráficas, es decir, la presentación de la solución en cuanto a pantallas y uso, es decir, el nivel de navegabilidad que tiene el usuario al momento de interactuar con la aplicación, ¿no es cierto? Debe ser muy amigable, muy sencilla para el usuario, muy fácil de manejar, el cual le permita de cierta manera consultar cuáles son los parqueaderos disponibles cercanos al área en donde se encuentra el conductor y asimismo realizar el respectivo pago y consultar la disponibilidad de parqueo, ¿sí? El gerente general de esta cadena de parqueaderos tiene información de que la competencia también ha identificado la problemática y posiblemente quieran sacar un producto similar, ¿no es cierto? Por lo cual quiere lanzar una versión inicial del producto lo antes posible o quizás después del negocio que se torne inviable, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que de cierta manera ya esa startup ya tiene conocimiento de que hay otras empresas interesadas en realizar ese tipo de plataforma tecnológica, cuál es la competencia, y se necesita hacer, por ende, entendí hasta el momento dominio del problema, compañeros. Se le fue el audio, profe. Pero ya el audio, pero ya regresé. Ok, listo. ¿Qué parte prestaron atención en cuanto al dominio del problema que estaba explicando? Iba a sumarse en que tenían competencia, entonces habían dado cuenta de eso. Listo, ok. Listo. Entonces, fíjense que los servicios que ofrece pues esa plataforma tecnológica van enfocados a tres actores que maneja esa plataforma tecnológica, ¿no es cierto? El primero es el perfil cliente conductor. Ese cliente conductor puede crear cuenta, es decir, puede realizar el registro inicial requerido para hacer uso del servicio de parqueadero. Se deberá pues solicitar información básica como el teléfono del conductor, el celular del conductor, el correo electrónico, la fecha de nacimiento, la dirección física y ciudad, ¿no es cierto? La creación de la cuenta no tendrá ningún costo y deberá poder usar luego de la confirmación del correo electrónico suministrado. Entonces, pues, el conductor puede puede crear su cuenta en la plataforma, ¿no es cierto? Ingresando sus datos, ¿sí? También el conductor puede buscar parqueadero cercano. Fíjense que acá nos dicen, de cierta manera voy a agrandar un poco, nos dice que buscar parqueadero cercano. Nos dice que usando la ubicación del cliente se deberá mostrar los parqueaderos que se encuentran cerca, aproximadamente 10 metros a la redonda, que se encuentra dentro de la plataforma. Cada parqueadero deberá contar con la información de cantidad de cupos disponibles, ubicación y nombre del parqueadero, ¿cierto? Entonces, fíjense que eso es una funcionalidad del sistema en donde pues debe permitir al cliente, si el cliente está actualmente en una ubicación en tiempo real, debe poder consultar los parqueaderos más cercanos que están alrededor de la ubicación de ese conductor, ¿no es cierto? Ahí nos dicen que aproximadamente 100 metros a la redonda, ¿no es cierto? Y que también el cliente puede consultar la cantidad de cupos disponibles de ese parqueadero, la ubicación y el nombre del parqueadero, ¿no es cierto? Algo que pues es muy eficiente, ¿no es cierto? Y así evitar que un conductor llegue a un parqueadero donde está el cupo lleno, ¿no es cierto? Nos dice también que hay una sugerencia de ruta al parqueadero, es decir, una vez el conductor seleccione un parqueadero cercano, podrá ver la mejor ruta para llegar a él, ¿no es cierto? Entonces, eso también es una funcionalidad del sistema que le indique al conductor
cuál es la ruta más cercana para llegar al parqueadero seleccionado, ¿sí? Es algo como Waze, ¿no es cierto? Waze de cierta manera indica, sugiere cuál es la ruta más cercana y más descongestionada para llegar en el menor tiempo posible al lugar de destino. También nos dice, y nos hablan de un tema de suscribirse, nos dice que el conductor hará la suscripción de la placa de su vehículo y para hacer uso del servicio por un mes, para hacer esto pues debe ingresar la placa del vehículo y la fecha de inicio de su uso del servicio, es decir que básicamente aparte de que el conductor registre su cuenta, también debe suscribir su vehículo, ¿no es cierto? Nos dice que el valor de la suscripción le permitirá al conductor usar cualquiera de los parqueaderos de la red de manera gratuita las 3 primeras horas, ¿cierto? Entonces fíjense que si el conductor suscribe su vehículo, de cierta manera accede a ciertos beneficios. Básicamente la plataforma pues debe visualizar los pagos realizados, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que el conductor pueda ver los pagos que ha hecho por el servicio. Los pagos pueden darse por una suscripción mensual o por los pagos que se hagan en los minutos adicionales, ¿cierto? Entonces el conductor puede hacer el pago mensualmente de los parqueaderos que ha usado, ¿no es cierto? O también de adicionales que hasta pues parquear el vehículo. Entonces nos dice que el pago del servicio de parqueo se puede hacer a través de 2 medios de pagos por PC y por tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y también el conductor pues, puede consultar el historial de parqueo, es decir, puede realizar la consulta de cada uno de los usos del servicio de parqueo con la información asociada al uso particular, incluyendo pues las fechas y horas de ingreso y de salida, ¿no es cierto? Es algo que de cierta manera pues también requiere el startup que la plataforma tecnológica haga, ¿no es cierto? Fíjense que aquí ya nos hablan de otro actor del sistema, que es el gerente del parqueadero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el gerente del parqueadero también puede solicitar vinculación a la plataforma, es decir, que aquí los gerentes de parqueadero o los dueños de parqueadero pueden suscribirse a la plataforma, pueden vincularse, ¿no es cierto? Y para vincularse, pues nos dicen que el administrador del parqueadero o de la cadena de parqueaderos inscribe su parqueadero con la información básica del mismo y una vez se habilita puede ser considerado para prestarse el parqueo o conductores y aparecer en las búsquedas, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí los dueños o propietarios de los establecimientos de parqueaderos se vinculan a la plataforma y ya ese parqueadero queda visible ante los conductores que quieran acceder al servicio de parqueo, ¿no es cierto? También está el envío de información electrónica para vinculación. Resulta que el dueño o el gerente del parqueadero, cuando yo digo gerente de parqueadero, es la persona que administra el parqueadero, ¿no es cierto? Que por lo general son los dueños de los parqueaderos, ¿no es cierto? Entonces, resulta que para ya vincular su parqueadero, pues deben enviar una información electrónica, ¿no es cierto? Nos dice que pues la plataforma debe permitir al dueño del parqueadero o al administrador del parqueadero adjuntar unos documentos requeridos para vincular el parqueadero en la plataforma. ¿Y cuáles son esos documentos? Pues dice que la cédula de ciudadanía del administrador, es decir, el dueño del parqueadero, y la copia de cámara de comercio en donde aparece como representante legal del parqueadero, ¿cierto? Estos son los documentos que debe de cierta manera adjuntar y cargar en la plataforma para poder vincular el parqueadero a la plataforma tecnológica. También el administrador del parqueadero puede administrar los cupos del establecimiento, es decir, administrar la cantidad de parqueaderos disponibles para la plataforma, ¿no es cierto? También consultar los índices de uso,
¿no es cierto? Con el fin de que se usa más el parqueadero y de cierta manera información por cada mes de vinculación en la plataforma. El administrador del parqueadero puede consultar los indicadores de uso del parqueadero, el tiempo de uso de cada vehículo, la información del vehículo, la fecha y hora de ingreso, la fecha y hora de salida, la duración del uso, los minutos y valor percibido por uso del parqueadero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ya hay tres actores del sistema. Está, pues, de cierta manera, el conductor, está el administrador del parqueadero, ¿no es cierto? Y vamos ahorita con el administrador del portal, porque se requiere pues de una persona que administre esa plataforma, ¿no es cierto? Entonces dice que el administrador de ese portal puede consultar solicitudes de vinculación de parqueaderos, también puede evaluar y aprobar solicitudes de vinculación. Es decir, esas solicitudes de vinculación es cuando los dueños de los parqueaderos envían los documentos para vincular el establecimiento. El administrador del portal pues tiene la capacidad de evaluar y aprobar si esos documentos pues aceptan la vinculación de ese parqueadero. Si no, pues le notifican al representante legal del parqueadero que un documento no cumple con el requisito, ¿no es cierto? También el administrador portal puede realizar pagos a los parqueaderos, es decir, que de cierta manera quien le paga a los parqueaderos es el administrador del portal, ¿no es cierto? También puede definir la tarifa de suscripción y definir la tarifa de parqueaderos y publicar contenido de interés, ¿cierto? Fíjense que nos dicen que cuando un suscriptor al servicio de IL Parchegio llega al parqueadero, la plataforma valida ingreso de dos posibles formas, ¿cierto? Nos dice que si el parqueadero cuenta con el lector de placas, es decir, el reconocimiento de placas del automóvil, se registra el ingreso automáticamente con la información correspondiente a la placa, fecha y hora del ingreso. Pero si el parqueadero no cuenta con lectores de placas, el usuario deberá acercarse a la cabina de pago y escanear el código QR, lo que hará el registro del ingreso, ¿no es cierto? Entonces, nos dicen aquí que para la salida del parqueadero se cuenta igualmente con las formas anteriores de lectura automática con reconocimiento de placas o registro de salida escaneado por código QR, ¿no es cierto? En ambos registros, pues, cumple el mismo objetivo de registrar la información de la salida, ¿sí? Fecha de la salida, hora de la salida, valor del parqueo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, básicamente, piense que nos dicen que IL Parchegi es una empresa privada con una inversión de un inversionista ángel tipo Shark Tank. Básicamente, pues, los ángeles inversionistas son los que dan los recursos financieros para apoyar un emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces dice que el manejo del dinero del inversionista es muy exigente y se debe garantizar que no se presente un detrimento patrimonial y el uso de los recursos sea muy eficiente, lo cual debe estar sustentado y el avance del proyecto se debe poder evaluar en cualquier momento y contar con los soportes correspondientes. ¿Sí? Como es un ángel inversionista, pues básicamente va a querer que le muestren rápidos avances, ¿no? De manera rápida. Bueno, entonces, fíjense que les tiramos aquí esa actividad. Vamos aquí a aumentar la pantalla. Se llama elaboración de historia de usuario del proyecto. Vamos aquí. Es esta actividad la que vamos a explicar hoy. En cuanto a la temática, se va a explicar mediante el ejemplo del parqueadero y ustedes lo van a hacer aparte en base a lo que apropien en el tema del día de hoy, ¿no es cierto? Entonces nos dice que básicamente se va a presentar un documento con las normas estándar IEEE 830, pero básicamente quiero que
tengan los siguientes puntos, ¿no es cierto? La esencia de esta actividad es que hagan la perspectiva del producto, las funciones del producto, las características de los usuarios, las restricciones, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. A partir pues de que hice el estándar IEEE 830, lo que me interesa es ver lo que pide, ¿no es cierto? Que es la esencia de lo que se va a evaluar. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere la perspectiva del producto? Vamos a ir acá. Ese concepto de perspectiva del producto hace referencia a lo que espera el cliente con el producto software, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí nosotros decimos que en la perspectiva del producto, en el ejemplo del parqueadero, decimos que el sistema de gestión de parqueaderos será un producto diseñado para trabajar en torno a web, ¿cierto? Entonces se espera un producto web, es decir, será una aplicación móvil web en el cual estará disponible las 24 horas del día. Fíjense que también se espera que esa plataforma esté las 24 horas del día disponibles para que los puedan consultar la disponibilidad de parqueo y así hacer uso del mismo, ¿cierto? También como perspectiva se espera que la aplicación móvil sea amigable con el usuario y eficiente a la hora de consultar la ubicación de parqueaderos para hacer uso del servicio del establecimiento. Entonces, fíjense que la perspectiva del producto es lo que espera el cliente que le entreguen con el producto software para hacer eficiente el negocio del parqueadero, ¿cierto? ¿Entendí el concepto de perspectiva del producto? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Entonces ahí yo les hago un ejemplo, ¿no es cierto? Para que de cierta manera tengamos más claro ese concepto, ¿no es cierto? Luego dice, si vamos aquí a la actividad funciones del producto, nos piden las funciones del producto. Para ello, pues vamos a listar en un product backlog. Cuando hablamos de product backlog es porque ya estamos aquí trabajando con una metodología ágil. Cuando yo hablo de historia de usuario es porque estoy manejando una metodología ágil y más específicamente llamada Scrum, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta que básicamente en base a ese caso, fíjense aquí, en base al caso del parqueadero, fíjense que hay que tener en cuenta lo siguiente. Dicen que la cadena de parqueaderos es una empresa privada con una inversión de un inversionista ángel. Y dice que el manejo del dinero del inversionista es muy exigente y se debe garantizar que no presente un detrimento patrimonial y el uso de los recursos sea muy eficiente, lo cual debe estar sustentado y el avance del proyecto se debe poder evaluar en cualquier momento y contar con los soportes correspondientes. Cuando digo que el avance del proyecto se debe evaluar en cualquier momento, es que si inicia hoy y pasaron 2 semanas, se puede evaluar rápidamente el avance del proyecto, es decir, requiere mostrar al cliente avances en el menor tiempo posible y eso me lo puede sustentar una metodología ágil, ¿no es cierto? En este caso Scrum, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo básicamente las historias de usuario, ustedes dirán, bueno, historias de usuario, pero eso no las hemos hecho. Resulta que ustedes en sus proyectos tienen una lista de requerimientos funcionales, ¿no es cierto? Que no están redactadas a modo de historia de usuario. Pero ustedes pueden partir de esos requerimientos funcionales y ajustarlas y redactarlas a modo de historia de usuario, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que básicamente aquí ponen el ID de cada historia de usuario y cómo se redacta la historia de usuario. Entonces, se redacta la siguiente. ¿Aló, me escucha? Stephanie, ¿me escuchas? No sé si es a mí, pero la pantalla no, o sea,
Lo que está mostrando en pantalla se quedó como pegado. ¿Sí? Eric, Diego, ¿están viendo pantalla? ¿Se está visualizando bien la pantalla, Camilo? Pues a mí me pasa lo mismo que la compañera. Listo, entonces No se queda en el mismo lugar y nada. voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir aquí. ¿Están viendo pantalla? Sí. Sí, señor. Listo, entonces, Ya. ¿ya alguna duda, inquietud respecto a la perspectiva del producto, Sí, ahí van 25. compañeros? ¿Les No. quedó claro? ¿Están viendo pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo, entonces nos piden las funciones. Entonces, en Scrum hay algo que se llama... Pero yo tengo una pregunta técnica. Sí, coméntame. Resulta que yo revisando la guía 1 y lo estoy comparando con la guía 2, encontré que hay una actividad que exactamente pide todo lo mismo que está ahí. O sea, es como copiaron y pegaron esa misma actividad, piden los mismos puntos. Y ya le hicimos esa buena actividad con la profesora Ángela, pero pues no sé. Okay. Sí, pero tengan en cuenta que trabajando con una metodología tradicional, ahorita estamos trabajando con una metodología ágil llamada Scrum, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que básicamente ustedes les pidieron... No, pero o sea, es con las mismas historias de usuarios, es así como lo está diciendo, no es con una tradicional. Sí, pues básicamente aquí en esta actividad, permítame un momentico, es decir, esta actividad de elaboración de historia de usuario del proyecto, ¿ustedes ya la habían trabajado? ¿Me confirman? No, profe, o sea, yo ahorita estaba mirando la evidencia de la guía 2 y no, si es más larga que la de la 1. Okay. Yo creo que es parecida, pero se diferencia en lo que nos piden acá abajo, como en los puntos de abajo. Sí, Sobre lo de la historia. sí, Pasa es fíjense que veo la guía 2 es más especificada, la guía 1 era más superficial y la 2 ya va con más especificaciones. exacto, sí, entonces partimos de que de cierta manera no son las mismas actividades, ¿listo? Entonces, el compañero, el Enrique, el Camilo, el compañero, ¿quién era el compañero que estaba diciendo que estaban iguales las actividades? ¿Aló? Bueno, entonces, fíjense que nos piden unas funciones, ¿no es cierto? Entonces, pues ustedes tienen una lista de requerimientos funcionales. Ahorita, como estamos manejando una metodología Scrum, ustedes la van a redactar a modo de historia de usuario, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en base a ese dominio del problema, del ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, se sacaron varias historias de usuarios en el Product Backlog, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que... Tutor, disculpa, pero si usted está mostrando algún archivo de Word o algo, nada, no sale. No sale Word, yo acá lo estoy No. mostrando. ¿A los demás les pasa lo mismo? Sí, señor, no se ve nada, la pantalla está congelada. Listo, entonces... Yo sí, veo señor. uno de Word, pero no sé si se me está esperando el de Word o la guía. En el Word, estoy en el Word, entonces permítame aquí nuevamente compartir pantalla, ver toda la pantalla. Listo, ¿están viendo el Word? ¿Me confirman si están viendo el Word, por favor?
Sí veo el Word, pero no vi el proceso de que hubiera dejado de compartir pantalla y volver a compartir pantalla. Entonces, sí, No, pegamos. yo no veo ahora nada, me aparece negro. Espera, voy a dejar de compartir nuevamente. Volvemos aquí. Compartir. Digamos que este proceso de que dejó de compartir no se vio. O sea, sí está pegado. Ya, ok. Permítame en No, un momento. no, porque créeme que nos afecta nada. Pantalla. Miremos a ver qué podemos. Ventana. Vamos a abrir aquí esto. Me confirman si ahorita ya pueden observar el documento. Ahora sí se ve que dejó de compartir. Ahora sí. Listo, Ahora sí es ya decir, aparece el Word. el Word, listo. Entonces, habíamos de cierta manera ya visto la perspectiva del producto, que ya ustedes me dicen que quedó claro, ¿no es cierto? Ese concepto. Ahorita vamos con las funciones, como estamos manejando una metodología Scrum. Scrum nos dice que hay que hacer un product backlog. Un product backlog es simplemente la lista de requerimientos funcionales del sistema clasificada de manera prioritaria, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos, aquí en funciones, vemos aquí la lista de historias de usuario, ¿no es cierto? Clasificada de manera prioritaria, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que las historias de usuario tienen una manera de redactarse, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que me dice, como usuario conductor, quiero registrar la información básica para hacer uso del servicio del sistema del pasajero, ¿no es cierto? Entonces, así es que se redactan las historias de usuario, ¿sí? Fíjense que tienen el cómo, tiene el quiero, ¿no es cierto? Y para qué, ¿no es cierto? Si yo voy aquí, permítame un momentico, vamos aquí a Google. Historia de usuario. Vamos a mirar cómo podemos ver la estructura de la historia de usuario. Si se movió a Google, otra vez se quedó pegado. O no sé si me pasa solamente a mí. Se dejó de Ya, compartir. Ahí. ok, permíteme un momentico. Aquí. Listo. ¿Ya están viendo Google? No, señor. ¿Confirman? No. Listo. Entonces voy a dejar de compartir. Compartir pantalla. O sea, mira la pestaña de Google. Y ahora. Tampoco. Ver pestaña. Y ahora. No, señor. No. Permítame un momentico. Vuelvo acá. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Vamos aquí a Google. No, se sigue sin ver pantalla compartida. Okay. Y ahorita, Ahí sí. Ahí sí, ahora sí. listo. Entonces vamos a entrar a una página para mirar ejemplos de historias de usuario, ¿no es cierto? Entonces, quiero que vean bien redacta una historia de usuario. Permítanme un momentico que la pantalla mía se me puso como en negro. Listo. Voy acá nuevamente. Listo. Entonces, vamos a ver aquí ejemplos de historia de usuario. Entonces aquí hay ejemplos de historia de usuario. Fíjense que las historias de usuario
se suelen expresarse o definirse con una frase simple con la siguiente estructura: como, quiero y para. No, sigue pegado. ¿Sigue pegado? O sea, si está moviendo, entró hasta la historia de usuario hasta el link y de ahí nomás. Ok, permítame acá. Que ahora yo ya no veo nada. Dejar de compartir. Permítame un momentico, vuelvo por acá. Pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí, al parecer. ¿Sí? Están mirando plantilla y ejemplos de historia de usuario y me confirman. Sí. Listo. Sí, señor. Entonces, fíjense que las historias de usuario se definen en base a la siguiente estructura. Está el cómo, el quiero y el para, ¿no es cierto? Está el como perfil, se refiere al usuario. ¿Sí? Como usuario, está el quiero, ahí en el quiero, pues se va a definir la funcionalidad, ¿no es cierto? Y para, ahí se va a escribir la finalidad para que se hace esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, por eso uno dice, como ejemplo, como conductor, quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios, ¿sí? Sí, cómo se relaciona de manera coherente el cómo, el quiero y el para. En el cómo, pues nombro el actor, ¿no es cierto? En el quiero, nombro la funcionalidad y en el para, la finalidad de esa funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, un cliente quiere realizar un pedido de una comida rápida en plataforma web. Entonces, yo para redactar ese requerimiento, yo puedo decir, como cliente, quiero realizar un pedido para hacer llegar ese pedido a la residencia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que todo va con una lógica y un sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me puede dar un ejemplo de historia de usuario con la estructura como quiero y para? ¿Alguna de las compañeras que me da un ejemplo? ¿Compañeros? Se le está entrecortando. Sí, compañeros, ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿Me escuchan? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. Un ejemplo de qué, o sea, ¿podría repetirme en sí como la pregunta? Sí, ¿quién me puede dar un ejemplo de historia de usuario en base a la estructura del cómo, quiero y para? Sería como usuario, quiero poder iniciar sesión para revisar el contenido principal de la plataforma. Puede ser, ¿no? Listo, está bien la historia de usuario, pero cuando digo quiero poder, ese poder sobra. Entonces, como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al menú principal de la plataforma. Entonces, eso es un claro ejemplo de historia de usuario, ¿sí? Otro ejemplo que me quieren nombrar de historia de usuario, compañeros. El ejemplo del compañero está bien. El otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser un programa de software como referente a un software contable para las páginas.
Puede ser como quiero tener el software para poder manejar mi contabilidad o mis ingresos contables de manera adecuada. Sí, es un ejemplo válido, es una historia de usuario muy global, pero es válido porque se está redactando como historia de usuario, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de historia de usuario puede ser como cliente del almacén, quiero consultar los artículos disponibles a la venta para hacer una compra en línea, ¿sí? O también otro ejemplo sería como usuario cliente, quiero actualizar mis datos personales para mantener actualizada la fecha mi información, ¿no es cierto? O también como estudiante quiero consultar las notas del semestre para brindar información del promedio, ¿sí? Entonces fíjense que son varias ejemplos de historia de usuario que nos aclaran, ¿no es cierto? ¿Entendí hasta el momento? ¿Entendió cómo se realiza? Listo. Entonces, pues voy a dejar de compartir. Voy a volver al documento en Word. Voy a compartir pantalla, ventana, pestaña. Voy a decir que quiero compartir. Instructor, yo tengo una sugerencia, pues no lo sé. Sí, Eric, coméntame. ¿Por qué no en una clase no se hace como una especie de, no sé, simulacro o experimento, no sé, en el que, digamos, se imagina que nosotros somos un grupo de trabajo y estamos trabajando con Scrum? Digamos, como instructor usted puede ser el Scrum Master, o sea, como que se simule todo eso de cómo va a ser realmente, porque hasta ahorita lo del Scrum es pues simplemente lo que se ha leído ahí, y con eso también se pueden ver lo de las historias de usuario en el backlog, que es toda la lista. Entonces, en una sesión, entonces su merced nos trae como que vea, y o sea, ya no sería como aprendices, sino como compañeros de equipo, pero pues de forma simulada. Como que tenemos estos requisitos. Entonces, o sea, que se haga todo eso para nosotros saber cómo trabajar con Scrum, pues porque yo he hecho mis averiguaciones, pero pues una cosa es averiguar, otra cosa uno estar en una reunión realmente de cómo es Scrum y cómo uno asumir el rol que tiene. Entonces sería más que todo para eso, para que no sea como teoría, sino como para que sea un poquito como que de práctica sobre lo que eso sea trabajar en una metodología. Y pues teniendo en cuenta que Scrum es la que más se trabaja y más se pide. Sí, claro, de cierta manera, pues por eso estamos partiendo de un dominio del problema, que es una cadena de parqueaderos que nos tiene una necesidad, ¿no es cierto? Y nosotros como equipos de desarrollo Scrum estamos de cierta manera, en base a ese dominio del problema, extrayendo pues las historias de usuario en un product backlog, que en el product backlog se maneja en Scrum, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese product backlog están las historias de usuario, ¿no es cierto? Y de cierta manera, teniendo claro las historias de usuario, con la explicación que les di, ahora vamos a a definir esas historias de usuario partiendo del concepto de su estructura para definirlas en el product backlog, ¿no es cierto? Que el product backlog es la plantilla que les estoy mostrando aquí, ¿no es cierto? Entonces, como bien sabemos, el product backlog no están viendo el Word. No, señor, la pantalla negra. Okay. Vamos
Vamos, permítame un momentico. Vamos aquí. Ahora, ahora, Sí, ya. sí. Listo, entonces, fíjense que básicamente la metodología Scrum nos plantea, primero, debemos realizar el Product Backlog, que es la lista de historia de tu usuario, de manera priorizada en una plantilla como esta, ¿no es cierto? Esto son plantillas de cierta manera que se ajustan a la vida real, ¿no es cierto? De cómo se maneja la metodología, ¿sí? Scrum. Entonces vemos las diferentes sistemas de usuario. Fíjense, como usuario conductor quiero registrar la información básica para hacer uso del servicio del sistema del parqueadero. Fíjense que cuando leíamos el dominio del problema, porque partimos de un caso, ¿no es cierto?, de la vida real, ¿no es cierto? Y una vez en este caso de la vida real, pues nosotros procedemos a listar las historias de usuario, ¿no es cierto? Fíjense que se le da una prioridad, ¿no es cierto? Esa prioridad de historia de usuario se le define la prioridad en base, digamos, a las historias de usuario que son más importantes para el cliente, ¿no es cierto? Entonces, que de cierta manera la aplicación, ¿no es cierto?, el prototipo funcional permita registrar la información básica de un conductor, ¿no es cierto?, de la plataforma, pues eso es una prioridad, ¿no es cierto?, porque los conductores son los que más van a usar esa plataforma, ¿no es cierto? Entonces se les da a cada historia sobre una prioridad alta, baja o media, ¿no es cierto? Y como es Scrum, ¿no es cierto?, para trabajar en Scrum pues se requiere trabajar con un grupo de 3, 4, 5 desarrolladores, ¿no es cierto? En donde el equipo de desarrollo está conformado por 5 integrantes, ¿no es cierto? Y pues esté liderado bajo el Scrum Master, que recuerda que el Scrum Master es el guía espiritual que se encarga o tiene la responsabilidad de que se cumpla lo que define la metodología Scrum, ¿no es cierto? Entonces, Scrum dice, liste el sistema de usuario, ¿no es cierto? Luego darles una prioridad, si es alta, baja o media, ¿no es cierto? Y luego le van a dar entre los integrantes del equipo de desarrollo, le van a dar una votación de 1 a 10, ¿no es cierto?, a cada historia de usuario, ¿sí? Entonces, en este caso están 4 integrantes que conforman el equipo de desarrollo y Judy le dio 5, Oscar le dio 10 puntos, Fernanda le dio 8 y Mario le dio 9, ¿no es cierto? Entonces, pues, básicamente entre los equipos de desarrollo y en base a la experiencia que han tenido los desarrolladores de ese equipo Scrum, pues le dan una puntuación a esa historia de usuario, ¿no es cierto? En este caso, pues, la puntuación fue de 8, ¿no es cierto? Y seguidamente, en base a la experiencia de los integrantes de equipo de desarrollo, ellos van a decir, bueno, esa historia de usuario nos demoramos implementándola cierto número de días, ¿no es cierto?, en base a la experiencia, ¿no es cierto? Entonces aquí en la primera historia de usuario definieron que para implementar la historia de usuario del conductor que quiere registrar la información básica del sistema, pues se van a demorar 4 días, ¿no es cierto? Y también, fíjense, que está el concepto de sprint, ¿cierto? Resulta que en Scrum se maneja el concepto de sprint, que es
un entregable, ¿no es cierto? El sprint es una versión del prototipo que yo vengo desarrollando, el cual se le va a mostrar al cliente, ¿no es cierto? Entonces decidieron que en el primer sprint, ¿no es cierto? Se va a entregar o se va a mostrar el prototipo funcional, estas historias de usuario que tienen el Sprint 1. Es decir, que el Sprint 1 está conformado por 1, 2, 3, 4, 5 historias de usuario, ¿no es cierto? Entonces, eso específicamente lo define lo que es el equipo de desarrollo con el Scrum Master, ¿no es cierto? Definen la duración de ese sprint, ¿no es cierto? Entonces, si vamos por acá, nuevamente, vamos aquí, fíjense que acá dice, si nos trasladamos a la segunda historia de usuario, ¿no es cierto? Fíjense que dice, como usuario conductor, quiero confirmar el registro de usuario conductor para finiquitar el proceso de registro, ¿no es cierto? Eso es como yo me suscribo a la plataforma y quiero que me llegue al correo la confirmación de registro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que básicamente el gerente del proyecto, ¿no es cierto? El proyecto pues es el Product Owner. El Product Owner es el que tiene el acercamiento con el cliente quien solicita el producto software y es el que se entiende directamente con el cliente, ¿no es cierto? Y el Product Owner es que define la prioridad de cada historia de usuario, ¿no es cierto? ¿Cierto? La historia de usuario es baja. Entonces, fíjense que cada integrante del equipo de desarrollo Scrum le da una puntuación, una calificación de 1 a 10, ¿no es cierto? Y la puntuación fue 6, ¿no es cierto? Y básicamente dicen que ese estudio de usuario lo hacen en un día, ¿no es cierto? En un día. En la estimación de esfuerzos días se refiere los días en que el equipo de desarrollo Scrum se demora el usuario para terminarlo, ¿no es cierto? Fíjense la siguiente historia de usuario, la 3, el ID de usuario 3, nos dice que como usuario conductor quiero recibir notificación de registro exitoso por cada email para informar al usuario del estado de registro, ¿no es cierto? Entonces, que le dieron, el Product Owner le dio prioridad baja, ¿no es cierto? Y miremos una alta, ¿sí? Miremos una alta por aquí, esta historia de usuario. Dice, como usuario conductor, quiero consultar la mejor ruta del parqueadero para llegar al área de parqueo en el menor tiempo posible. Fíjense que el Product Owner, que viene siendo como el gerente del proyecto en Scrum, le dio una prioridad alta. ¿Por qué? Porque una vez conversado con el cliente, le expresó que esa prioridad era alta, ¿no es cierto? Entonces, ante esa historia de usuario, cada integrante del equipo de desarrollo Scrum procede a dar la puntuación. Todos les dieron 8, ¿no es cierto? La puntuación es 8. Y fíjense que la complejidad de esa historia de usuario básicamente requiere pues de un nivel de complejo grande, ¿no es cierto? Y fíjense que requiere pues, de 7 días. Es decir, que el equipo de desarrollo Scrum conformado por Julio, Oscar, Fernando y Marco dijeron esa historia del usuario lo sacamos en 7 días, ¿no es cierto? Y fíjense que básicamente es un entregable que hace parte del Sprint 2, ¿cierto? Entonces, no olviden que el Sprint reúne un conjunto de historias de usuario que se van a desarrollar para mostrar el primer avance al cliente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que del Product Backlog, ¿no es cierto? De todas estas historias de usuario, básicamente yo
Primero, defina el nivel de prioridad. Segundo, pues los integrantes de equipo de desarrollo proceden a calificarlo, le dan la puntuación. Tercero, estima cuántos días dura, ¿no es cierto? Y cuarto, define esa historia de usuario en qué sprint se va a realizar, ¿no es cierto? Básicamente, un sprint en promedio se puede demorar 2 semanas o 3 semanas como máximo, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a las funciones, ¿sí? ¿Hay alguna duda, inquietud? Compañeros. Eric, Luis Felipe, Michael, Enrique, Camilo, Diego. Pues hasta ahí al parecer, claro. Listo. Porque dice al parecer que tiene una inquietud, cuando hablas de al parecer es porque hay una duda inquietud. Pues al parecer porque, o sea, ahí lo ve uno claro, pero pues ya uno cuando empieza a ejecutarlo es cuando le empiezan las dudas, venga, esto Sí. tiene prioridad, tiene, voy para allí, voy para acá, que es lo que, digamos, también me sucedió en la versión anterior. De hecho, hoy creo que le pregunté a su merced porque uno, o sea, viendo el ejemplo, uno lo ve claro. Sí, Pero pues ya claro. empiezan ejemplos de uno dice, venga, aquí me falta algo, o me sobra algo, o Ajá. Sí. entonces, pero yo No, igual y parece. es normal, sí. Es normal cuando uno aprende un tema nuevo y lo va a hacer. Es normal que salgan las dudas e inquietudes. Entonces, no te preocupes, Enrique. Es normal que salgan dudas e inquietudes. Cuando ya uno entra a realizar un ejercicio nuevo y un tema nuevo, ¿no es cierto? A todo el mundo básicamente le va a suceder eso porque es normal. ¿Listo? Entonces, eso hace de las funcionalidades, ¿sí? Este insumo, yo se los voy a dar, fue un insumo que yo preparé por aparte, para que de cierta manera pueda también ser como un escape y responder a dudas, inquietudes, ¿no es cierto? ¿Listo? Básicamente, pues eso hace referencia a las funciones, ¿sí? Y así es que se trabaja en la vida real, ¿sí? Esto es una plantilla de Scrum que se trabaja en la vida real, ¿sí? Entonces, si hay compañeros que están trabajando en el grupo, pues se les va a facilitar, sí, pero si hay compañeros que están trabajando en individual, pues supongo que deben asumir que están trabajando en equipo, ¿sí? Pero pues lo más adecuado es que trabajen en grupo, ¿no es cierto? Para que puedan hacer la votación y la puntuación, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿Sí? ya que su merced habla de trabajos en equipo y en grupo, a estas alturas del que llevamos, ¿cuántos quedamos en realidad en clase? Bueno, ahorita le doy ese dato con el seguimiento de notas que yo llevo, pero creo que son 12 estudiantes, 12. Porque en ese, o sea, basándonos en eso, creo que nadie tiene grupo. Pues yo empecé solo desde el principio. Ajá. Pues como la mayoría tenían grupos de 4 o 3, yo creo que a estas alturas quedarán muy pocos grupos. Exacto, Enrique. Entonces, por eso yo les doy la opción, básicamente, de los que están asistiendo, pues que conformen grupos, ¿no es cierto? Los pocos que están asistiendo conformen grupos, ¿sí? Y pues pensaría que ya como son 10, 12, pues ya es más fácil conformar grupos, ¿no es cierto? Y los invito nuevamente a que conformen grupos, ¿sí? Pero pues si el aprendiz quiere trabajar individual, pues ya se me sale de las manos decirle o hacerles que trabajen en grupos, ¿sí? Porque ya depende de ustedes de cómo se organicen como compañeros, ¿listo? Sí, por señor. ejemplo, yo les Yo puedo lo decir que eso. pasa es que como cada uno me imagino que tiene su trabajo adelantado, entonces al conformar Sí. un grupo, ¿en qué trabajo se basan?
correcto. Entonces, pues me imagino que si van a conformar grupos, pues van a socializar el trabajo que llevan hecho cada uno y llegan a un consenso para mirar qué trabajo van a elegir para seguir trabajando, ¿sí? Pero entonces ya esto ya es cuestión de ustedes, pero pues yo les invito a trabajar en grupo y pues ya es decisión de ustedes si desean hacerlo, ¿no es cierto? O si desean Pues, trabajar. qué pena, yo me meto ahí un poquito. Pues yo consideraría una idea que se me ocurrió ahora, pues. Considero que con los que estamos realizando las actividades se puede crear un grupo más pequeño, no donde Sí. digamos se compartan los proyectos, sino donde puedan estar todos y como que, digamos, yo estoy trabajando individual o el compañero. Sí, Es como que, uy, tengo problemas acá, no sé cómo, no me acuerdo, no comprendo bien cómo crear las historias de usuarios de acá, o sea, alguien puede colaborarme, o sea, creo que falta eso, o sea, no como tal que se meta en el proyecto, sino que tenga como que otro compañero como que, compañero, venga, le colaboro, pero, o sea, se colabora dentro de las posibilidades, como que, sí. mire, la historia la puede hacer así, así, ya, o sea, más como un apoyo entre las personas. Ajá, sí. Permítame un momentico, hago acá un filtro y les indico ya quiénes son los estudiantes. Yo también le quería comentar algo. Sí, coméntame. Sobre el foro de temático de lenguaje unificado de modelado, el de UML, yo lo intenté responder varias veces y es la hora y aún no me, o sea, sé que se pasó la fecha de responderlo, pero no me dejó responderlo nunca, o sea, no me sale como esa opción, esa donde esté habilitada para responder, solo me muestra las respuestas de mis compañeros y ya. Sí. Listo, entonces ahorita me avisas y yo miro acerca del foro para habilitarlo, ¿sí? Y creo que yo no Entonces, lo Igual, aparecía así, también había como otro compañero que le aparecía. tampoco. sí, ok. Entonces, por ejemplo, bueno, Adriana, no. Entonces, por ejemplo, Alicia Juliet Petro Mejía, ¿está? Alicia. Es una estudiante que pues ha entregado las actividades, ¿no es cierto? De las que he calificado. Está, por ejemplo, miremos acá, está Cristian Camilo Arevalo. Camilo, ¿no es cierto? Acá yo se los nombro para que ustedes los identifiquen, ¿no? Cristian Camilo Arevalo también es un estudiante que ha estado participando activamente, entregando pues las actividades del grupo. Por ejemplo, está también, está Diego Armando Cuellar, ha venido entregando actividades, pero se ha quedado unas 3 actividades. Está también lo mismo Enrique Cañón, ¿no es cierto? Está también Eric Santiago, ¿sí? Entonces, está también, vamos por acá, está Jeifer Joan y John Alexander Nieto, ¿no es cierto? Está por acá Kelly Lucía Costa. Está por acá Luis Felipe Marroquín, ¿no es cierto? Entonces, Presente. correcto. Entonces, fíjense que pues son estudiantes que en base al seguimiento, básicamente pues son como los que están más activos, ¿no? Entonces, como para que ustedes se enteren, ¿no? Entonces, pues ya, pues si desean trabajar en grupo, ¿no es cierto? Bienvenido sea, o si el aprendiz decide que sigue solo, pues ya es respetable, ¿cierto? Listo, entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Profe, otra preguntita pequeña. De las TIC,
de las TIC creo que no nos han calificado ninguna actividad, ni siquiera la profe Ángela. O sea, pues más que Ok. todo fue la profe Ángela y pues ya es una de su merced, pero no hay calificado nada. Ok, sí, pues básicamente yo he calificado, he venido calificado actividades como, por ejemplo, la infografía, actividades, miremos acá, por ejemplo, y sí, hay actividades que me hacen falta calificar, pero sí he calificado pues algunas actividades y les he realizado la retroalimentación en la nota, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que es el taller para la Pero determinación de las creo que especificaciones funcionales, el informe de evaluación de requerimientos se ha calificado, el taller sobre la metodología de desarrollo de software se ha calificado, la infografía sobre metodología de desarrollo de software se ha calificado, lo creo que que la es, mayoría que falta es de la profe Ángela, pero pues no sé si ella todavía ya calificar o lo califica a su merced o... listo, entonces pues va a hablar con Ángela, porque si no, pues ella pues los debe calificar, pero si ella me da la autorización, yo los califico, ¿listo? Entonces voy de cierta manera a hablar con Ángela, ¿listo? Pero Listo, si gracias. yo veo que de cierta manera no ha calificado, yo procedo a calificarlo, ¿listo? Que la idea es calificar todo lo que han cargado, que lo tengan calificado, ¿listo? Bueno, Sí, señor. entonces bueno, volvamos aquí, acá un momentico, ventana, acá, aquí, listo. Bueno, entonces, eh, fíjense que la guía está en cuanto a función. Entonces, fíjense que ya nos pedían perspectiva del producto, funciones, ¿no es cierto? Eh, de cierta manera, pues ya funciones eh, comprenden lo que hemos visto hasta el momento. Básicamente, pues es listar las historias de usuario, ponerles un ID a cada historia de usuario, darles la prioridad. Eh, para los que están trabajando, solo pues si quieren hacer esta parte de la votación, pues lo tienen que hacer suponiendo, ¿no es cierto?, de que están trabajando en equipo, ¿sí? Para los que están trabajando en equipo, si son 2 o 3, pues pueden hacer el ejercicio, ¿sí? Dan la puntuación, la estimación de cuántos días se demoran haciendo básicamente esa historia de usuario y a qué sprint va a pertenecer esa historia de usuario, ¿no es cierto? Es algo trabajable, fíjense que tan solo de ese caso, fíjense todas las historias de usuario que salieron, ¿sí? Pero entonces ustedes van a listar las historias de usuario en base al dominio del problema que ustedes están trabajando en el proyecto formativo, ¿no es cierto? No quiere decir que porque acá salieron yo no sé cuántas historias de usuario, porque pues esto fue de cierta manera un dominio largo, no quiere decir que tengan que hacer exactamente todas esas historias de usuario, no. ¿Cuál es la respuesta? Es las historias de usuario que ustedes vean necesarias que deben poner en el Product Backlog. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Listo. Entonces, características de los historias de los usuarios. Entonces, fíjense que en el caso de estudio del parqueadero está el conductor, está el administrador del parqueadero y está el administrador del portal. Entonces, básicamente, el conductor del vehículo es el que hace uso de la aplicación móvil del parqueadero y básicamente va a consultar la disponibilidad de zonas de parqueo, del parqueo y hacer uso del servicio. Entonces, describen, digamos, muy concretamente, básicamente, de qué trata cada actor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eh, acá el administrador del parqueadero, persona encargada de administrar la cantidad de parqueaderos disponibles para la plataforma, ¿no es cierto? Esta es como la función principal de ese actor, ¿no es cierto? El administrador del portal. Entonces recuerda que el administrador del portal es el que revisa las solicitudes de vinculación a la plataforma y es el que, pues de cierta manera,
va a revisar la documentación de cada parqueadero que se quiera vincular a la plataforma y va a aprobar o rechazar las solicitudes en el caso que aplique. Entonces, fíjense que eso es las características de los usuarios, ¿no es cierto? Dar una descripción concreta de lo que hace ese actor, ¿no es cierto? ¿Se entendía? ¿Entendido, compañeros? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Entonces, luego vienen las funcionalidades. Entonces, aquí es donde, así como manejamos plantillas para metodología tradicional, manejamos plantillas para historia de usuario, ¿cierto? Entonces, fíjense que está esta historia de usuario. Acá está el ID de la historia de usuario. Está la historia de usuario, pues le ponen un ID, un identificador, un código, ¿sí? Un código que pues distinga como único esa historia de usuario, ¿sí? Está la historia de usuario. La historia de usuario pues es la historia de usuario que definieron en el Product Backlog, ¿cierto? Entonces en este caso es como usuario conductor quiero registrar la información básica para hacer uso del servicio del sistema de parqueadero, ¿sí? Tal como redactaron la historia de usuario en el Product Backlog, la ponen y la pegan ahí en esa plantillita, ¿cierto? El rol, ¿quién es el rol que va a ejecutar esa historia de usuario? Pues el conductor, ¿no es cierto? Nos dicen acá, característica de funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de esta historia de usuario? Tengan en cuenta que esta funcionalidad la sacamos de la historia de usuario en la parte del, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo la historia de usuario en estos momentos, como usuario conductor quiero registrar la información básica para hacer uso del servicio del sistema del parqueadero. ¿Cuál es la funcionalidad de esta historia de usuario? Pues quiero registrar mi información básica, ¿sí? Entonces, por eso es la parte del quiero, ¿listo? Entonces, cuando lleguen a funcionalidad, copian y pegan la parte del quiero. ¿Por qué? Porque esa es la funcionalidad de la historia de usuario. ¿Entendido hasta el momento? ¿Compañeros? Sí, señor. ¿Sí? Señor. Listo. Ahora dice resultados. Entonces, esa es la parte del para, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta historia? Pues, si vamos aquí a la historia de usuario, dice, como usuario conductor, quiero realizar la información básica, ya saben que es la funcionalidad. Para hacer uso del servicio del sistema del parqueadero, ese es el resultado. Entonces, copian la parte del para y la pegan ahí en resultado, ¿sí? Entonces, el resultado es para hacer uso del servicio del sistema de parqueadero, ¿no es cierto? Entonces, ¿entendido la parte de razón o resultado? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, ok, entonces venimos en la parte de criterios de aceptación. En los criterios de aceptación, pues se va a escribir como el paso a paso de cómo se va a ejecutar el flujo normal de esa historia de usuario, ¿sí? Es como el escenario de flujo normal eh, de la descripción o de especificaciones de los casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí en el criterio de aceptación, ¿sí? Esto lo maneja la metodología ágil, Scrum, ¿sí? Scrum maneja criterios de aceptación, ¿sí? Fíjense que en la metodología tradicional, que es ya por casos de uso, manejábamos era escenarios de flujo normal, escenarios de flujo alterno, ¿no? Entonces eso lo manejamos allá en los modelos tradicionales. Aquí manejamos son criterios de aceptación, ¿sí? Entonces es redactar el paso a paso. Entonces se debe permitir registrar la información básica del conductor en la base de datos del sistema. A continuación se detalla la información a almacenar. Entonces se va a almacenar el nombre. Básicamente se le define el tipo de dato al nombre, que va a ser un variable carácter, ¿no es cierto?
va a ser longitud de 60, es decir, que el nombre va a aceptar 60 caracteres y básicamente el nombre va a ser requerido, es decir, que sí va a ser obligatorio en ese formulario de la aplicación, ¿no es cierto? Es decir, que si un conductor se quiere inscribir en la plataforma tecnológica y básicamente si no ingresa el nombre, pues la plataforma tecnológica no lo va a dejar suscribirse. ¿Por qué? Porque yo dije que el nombre debe ser requerido, que obligatoriamente debe ser requerido para suscribirse en la plataforma, ¿cierto? Entonces está el apellido, es un tipo de dato variable de carácter. El tipo de dato variable de carácter, pues básicamente es un tipo de dato que acepta letras, ¿no es cierto? Va a ser de longitud 60, es decir, que va a admitir apellidos, los dos apellidos de la persona, va a admitir que ambos tengan longitud de 60, ¿sí? 60 caracteres, ¿no es cierto? Se refiere, por ejemplo, a Marco. Marco, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 5, ¿sí? Entonces, a eso se refieren los caracteres, ¿no? Entonces, fíjense que detallan pues el tipo de identificación, que es un tipo de variable de carácter de los caracteres, porque el tipo de identificación es CCC o TI o CE, que es cédula de extranjería, ¿no es cierto? Entonces le ponen longitud de caracteres 2, ¿sí? CCC, cédula, TI, tarjeta de identidad, CE, cédula de extranjería, ¿no es cierto? Le ponen que sea requerido. Está el número de identificación, que es tipo de dato numérico, ¿no es cierto? Longitud de 15 caracteres y que requería. Está el teléfono celular, que es de tipo dato numérico, que tiene longitud de caracteres y requeridos, ¿sí? Entonces fíjense que así con los datos de conductor, dirección física y ciudad, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí en los criterios de aceptación, básicamente el segundo paso es que el conductor, una vez ingresados los datos en la interfaz de registro del usuario del conductor, hace clic en el botón regístrate, ¿no es cierto? Luego se validan los campos obligatorios. En el caso de encontrar un campo requerido vacío, el sistema visualiza el siguiente mensaje de advertencia. ¿Y qué va a decir? Pues va a decir que se requiere el campo y pues va a indicar el campo que hace falta, ¿sí? Para finalizar el proceso de registro. Entonces, luego si se efectúa el registro de manera correcta en la base de datos del sistema, el sistema visualiza el siguiente mensaje satisfactorio. ¿Y qué dice? Pues que el conductor se ha registrado satisfactoriamente, o el conductor se ha registrado exitosamente, o el conductor se registró correctamente, ¿no es cierto? Dice que en caso de que falle, se debe mostrar el siguiente mensaje: se presentó un error al momento de registrar el usuario conductor, ¿no? Entonces, fíjense que ahí termina, ¿sí? Ahí termina básicamente lo que corresponde a la especificación de la historia del usuario. Entonces, fíjense que aquí en criterio de aceptación meten todo, meten el escenario de flujo normal, el escenario de flujo alterno, de excepción, ¿cierto? Y la postcondición. Entonces ahí en criterio de aceptación meten todo, ¿sí? En cambio, en las metodologías tradicionales lo manejaban por aparte, ¿no? Entonces así les presento cómo se especifica una historia de usuario en un formato, en una plantilla de vida real, ¿no es cierto? Entonces es trabajable, ¿no es cierto? Es comprensible, es entendible, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento, compañeros? Ninguna hasta el Hasta ahí. momento. Este insumo yo se los voy a dar, ¿sí? No se vayan a preocupar Por favor. no, es que porque el instructor dio este insumo y les dieron 40 historias de usuario, entonces a mí también me tienen que ser 40, no, vuelvo y les aclaro, las historias de usuario les van a salir en base a las necesidades que ustedes identificaron, ¿listo? Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, si miramos rápidamente esta, miremos
una, por ejemplo, Casi. miremos esta. Como usuario conductor, quiero Profe. restar. ¿Sí? Profe, buenas tardes, primero que todo. Buenas tardes, sí. Profe, una pregunta, o más que todo, sí, una pregunta. Es que siento yo que es casi lo mismo que lo que hicimos, más o menos, ¿cierto? Porque ya hemos hecho eso y ya hemos hecho como el flujo de cómo va. Es que sí, claro, es básicamente, digamos, son las mismas acciones, pero con metodologías distintas, porque una es metodología tradicional, esta es la metodología ágil Scrum, y si lo vemos por el lado de la metodología, vemos que se manejan plantillas distintas, que las historias de usuario se redactan de una manera especial, ¿no es cierto? Entonces hay diferencias, ¿sí me hago entender? Pero pues sí, si ustedes comparan las dos anteriores, pues la esencia es lo mismo porque pues se trata de especificar requerimientos funcionales de la metodología tradicional y se trata de especificar las historias de usuario de la metodología ágil, ¿sí? Es decir, tienen el mismo propósito, pero se hacen distintos en base a la esencia de cada metodología, ¿no es cierto? En cascada o Scrum, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes acá en Scrum, yo veo historia de usuario, registrar conductor en la plataforma. Yo le digo, no, esto de una vez está mal. ¿Por qué? Porque así no se redacta una historia de usuario, ¿sí? Esto se lo permito que lo redacte si se maneja la metodología tradicional, pero aquí en agilismo no se lo permito, y más que en Scrum, ¿sí? ¿Sí me entiende? ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta. Como ahí dice la historia, 2, historia de usuario como usuario conductor, quiero consultar la mejor ruta del parqueadero para llegar al área del parqueo en el menor tiempo posible, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el rol que ejecuta esa historia de usuario? Pues el conductor. ¿Cuál es la funcionalidad? Ya saben, que es el quiero, ¿no es cierto? Quiero consultar la mejor ruta del parqueadero. ¿Cuál es la razón de resultado? Es el para llegar al área del parqueo en el menor tiempo posible. Y fíjense que acaba el paso a paso. Entonces, dice, se debe permitir visualizar la información de la mejor ruta del parqueadero suscrita en la plataforma. El usuario conductor ingresa el parámetro de búsqueda para la obtención de la mejor ruta del parqueadero. A continuación se detalla el parámetro de búsqueda a ingresar por el conductor, dirección de destino, tipo de dato, el variable de carácter, la longitud, 200 caracteres y el requerido, ¿sí? Entonces fíjense que se requiere la dirección del destino, ¿no es cierto? El usuario hace clic en el botón consultar mejor ruta y el sistema valida la dirección en caso de encontrarse bien para proceder a buscar la mejor ruta del parqueadero, ¿sí? El sistema visualiza los marcadores de los marcadores de los parqueaderos que se encuentran en el área, siempre y cuando dichos parqueaderos se encuentren registrados en el sistema y habilitados, ¿no es cierto? El usuario conductor procede a indicar el marcado con el fin de que el sistema visualice la información básica del parqueadero, tales como distancia, tiempo y estado de congestión de tráfico, y la plataforma debe contar con una opción en la información básica del parqueadero, el cual permite ir al detalle del mismo con el fin de consultar la información específica, ¿sí? Entonces, fíjense que pues el paso a paso depende pues del historia de usuario que se esté ejecutando, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, aquí, en el insumo que yo les voy a dar, tienen muchas historias de usuario, ¿no es cierto? En el cual pues pueden leer y pueden, de cierta manera, comprender más este tema de historia de usuario, ¿no es cierto? Aparte de las funcionalidades que le pide la actividad, hay también una plantilla que se maneja en Scrum, que es para los casos de prueba, ¿no es cierto? Entonces, por cada historia de usuario deben de hacer un caso de prueba. Ya les presento cuál es este caso de prueba, ¿cierto?
Entonces aquí bajo, 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 bajo. Todo esto son historias de usuario, especificación de historia de usuario, ¿sí? Es decir, con los criterios de aceptación. Aquí están los casos de prueba, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo es la plantilla de casos de prueba. Código de la prueba, pues le ponen un código al caso de la prueba. ¿Sí? ¿Con qué fin se hacen los casos de prueba? Con el fin de, ¿sí? Y estaba moviendo la plantilla, creo que se estancó otra vez la pantalla. Ok, listo. ¿Ven casos de prueba? ¿Ven en sus pantallas el título casos de prueba? Ahora sí. Listo. Entonces, fíjense la plantilla de casos de prueba. Código de caso de prueba 1. ID de historia de usuario. Pues entonces, como vamos a hacer un caso de prueba, ¿a qué historia de usuario le vamos a hacer ese caso de prueba? Pues ponen ahí el ID de historia de usuario, ¿sí? Nombre de la historia de usuario, pues ponen la historia de usuario, ¿no es cierto? Que van a evaluar en ese caso de prueba, ¿sí? Ponen la funcionalidad, que es el quiero de la historia de usuario, ¿no es cierto? Ponen la descripción del caso de prueba, ¿sí? Entonces, fíjense la descripción lo que va a decir. Básicamente, el caso de prueba para esta historia de usuario quiere verificar que el usuario y el conductor pueda registrar información básica de manera correcta en la base de datos del sistema. Ese va a ser el caso de prueba, ¿sí? Entonces, el autor de la prueba pues va a ser el tester. Recuerden que los testers son los que encargados de hacer las pruebas de software, ¿no es cierto? De que las historias de usuario que se implementó esté funcionando bien. Entonces, ellos pruebas, hacen la mayor N cantidad de pruebas para cerciorarse de que quedó bien implementada esa historia de usuario. Si en ese caso de pruebas de pronto sale un error, pues se lo reportan a los al equipo integrante de desarrollo para que corrijan, ¿no es cierto? Entonces el autor de la prueba, pues tester 1, pueden poner, ¿no es cierto? ¿Sí? O la persona encargada de la prueba. El objetivo de la prueba, ¿cuál es? Pues es validar la funcionalidad del registro de la información básica del conductor correctamente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la prueba, el objetivo de la prueba es validar que funcione bien la parte del que es la historia del usuario, es decir, la funcionalidad de la historia del usuario, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la funcionalidad? Pues registrar la información básica del conductor en la plataforma, ¿sí? ¿Entendido hasta el momento? Sí, señor. Señor. Correcto. Prerequisitos. Ese requisitos básicamente son, ¿se acuerdan el concepto de precondición que trabajamos al especificar los casos de uso? Entonces, eso es el prerequisito, es como una condición que debe cumplirse para que la historia del usuario se ejecute bien. En este caso, pues que la móvil esté disponible en ambiente de pruebas para verificar el registro, ¿sí? Entonces, recuerden que básicamente cuando un producto software se está desarrollando, está en un ambiente de pruebas, ¿no es cierto? Porque se está desarrollando. Ya cuando se tenga con certeza de que ya funciona bien, ya se pasa a un ambiente de producción, que es cuando ya el producto software se instala en la empresa y ya empieza a funcionar en tiempo real, ¿no es cierto? Y ya los empleados de la empresa empiezan a trabajar con ese software, ¿no? Listo, entonces fíjense que nos dicen los datos de entrada, ¿sí? Entonces, los datos de entrada que requiere el caso de prueba para verificar que efectivamente esté registrando bien los datos del conductor. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Pues el nombre, el apellido, el tipo de identificación, el número de identificación, el teléfono celular, el correo electrónico, ¿no es cierto? Entonces ponen los datos de entrada, ¿sí? Y los pasos, pero entonces esos pasos básicamente son los pasos
que se va a tener en cuenta para realizar la prueba. Entonces, el primer paso es el usuario conductor ingresa a la interfaz de registro del usuario. Segundo paso, el usuario conductor ingresa la información básica en el formulario. Tercer paso, el usuario conductor hace clic en el botón registrar conductor. Cuarto paso, el sistema valida que los campos de texto estén diligenciados. Quinto paso, el sistema efectúa el registro de la información básica del conductor en base de datos del sistema una vez validado que los datos estén bien ingresados. Entonces se ponen básicamente los pasos que se van a poner a prueba para que se ejecute esta historia de usuario, ¿no es cierto? Entonces, esos son los pasos en donde el caso de prueba va a verificar que se estén ejecutando bien, que se esté haciendo bien esa historia de usuario, ¿no es cierto? Entonces, el resultado esperado, pues vamos a poner a ingresar qué esperamos después de que ese caso de prueba se ejecute, pues que el sistema valide los datos ingresados por el usuario conductor, ¿no es cierto? Que el sistema valide los campos vacíos del usuario cuando deben ser permitidos al momento del registro, que el sistema valide la no existencia del usuario conductor que se desea registrar en la base de datos del sistema, que el sistema permita registrar la información básica del conductor. Entonces, ese es el resultado esperado, ¿cierto? Luego dice el resultado obtenido. Una vez ejecute las pruebas, se dará el diagnóstico del resultado obtenido, ¿cierto? Como nosotros estamos hasta el momento especificando el caso de prueba y lo estamos implementando a nivel de código, pues ponemos ese mensajito que una vez ejecute la prueba se hará el diagnóstico del resultado obtenido, ¿no es cierto? Y la prueba de despliegue es que pues sí también se va a hacer caso de prueba para desplegar la aplicación básicamente en un dominio como tal, ¿cierto? Entonces, esa es la plantilla de casos de prueba. ¿Hay alguna duda, inquietud? Hasta ahí termina la plantilla de casos de prueba. Entonces, fíjense que tiene luego el caso de prueba, de historia de usuario, el nombre de la historia de usuario, la funcionalidad, la descripción, el autor de la prueba, el objetivo de la prueba, el prerequisito, los datos de entrada que requiere el caso de prueba para hacerse, ¿no es cierto? Porque si el caso de prueba no tiene datos de entrada, pues entonces no va a tener los datos de entrada para entrar a hacer el caso de prueba y mirar si hay errores, ¿no es cierto? Está los pasos, ¿no es cierto?, que va a verificar ese caso de prueba y está el resultado esperado, ¿no es cierto? Está el resultado obtenido y la prueba de despliegue. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud? Compañeros. No, señor, por ahora no está bastante entendible. Eso es la ventaja de que las metodologías comparten ciertos rasgos. Sí, exacto. O sea, se va haciendo como equivalencias a flujo alterno, en este caso. Se le fue la voz, compañero. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Bueno, sí, señor. Mercedes, hasta ahora todo claro y pues bien explicado. Espero que al momento de realizar como el trabajo pueda también de esa manera hacerlo el caso de prueba. Listo, entonces recuerden que por cada historia de usuario deben hacer un caso de prueba, ¿cierto? Entonces, aquí, permítanme un momentico. ¿Están viendo el blog de notas? Voy a dejar de compartir. No, señor, está en casos de prueba. Listo, entonces, permítanme un momentico. Compartir pantalla. Bueno, compartamos aquí. Bueno, entonces
ese trabajo lo van a presentar en un documento en Word, para cuando lo carguen en el territorio, lo cargan en formato PDF y pues les va a encargar que pues aparte del contenido y la temática, pues que tenga el documento una portada, ¿no es cierto? Una introducción. Recuerden que la introducción indica a la persona que va a leer el documento cuál es el contenido que contiene ese documento, ¿no es cierto? De qué va a tratar ese documento. Esa es la introducción, ¿no es cierto? Van a ponerle un objetivo general o objetivos específicos, ¿no es cierto? Y ya pues de cierta manera el paso a paso de la perspectiva del producto, pues del producto, que es lo que pide la guía, ¿no es cierto? Funciones, ¿no es cierto? Que pues vendrán siendo las historias del usuario, creo que desde la perspectiva del producto, funciones, las características de usuario. Miramos, permítanme un momentico. Perspectiva, funciones, características del usuario. Es como el orden del trabajo, ¿no? Características del usuario. Eso está en la guía. Luego va los casos de prueba. Esta clase ya va. Los casos de prueba, ¿cierto? Entonces, aquí, básicamente en funciones, las funciones aquí en funciones va a ser básicamente el product backlog. El product backlog es la lista de requerimientos. Depende de la lista de historias de usuario de manera priorizada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que contener el trabajo, ¿sí? Casos de prueba. Voy a acá un tipo sin espacio. ¿Sí? Y referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces se pueden apoyar del material de apoyo que dispone allí territorio, ¿no es cierto? El insumo que yo les voy a dar y de internet, ¿listo? Entonces, básicamente, si estamos acá a 27, vamos a dejar 1, 2, 31. Vamos a dejar esa actividad para que sea entregada el miércoles 2 de agosto. ¿Listo? Entonces es una actividad que es trabajable, ¿sí? Fíjense que no tiene de esta manera que uno diga, uy, no, eso está muy complejo, no sé por dónde iniciar, no sé cómo hacer esto, ¿sí? Es una actividad trabajable, ¿no es cierto? Que apoyado con este insumo, esta grabación, con este insumo, este ejemplo práctico que trabajamos del parqueadero y que con el material de apoyo de territorio ustedes pueden trabajar, ¿no es cierto? Entonces, para el miércoles 2 de agosto, yo les enviaré la grabación, les enviaré algo por WhatsApp, básicamente pues ese ejemplo práctico para que empiecen a trabajar, ¿listo? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud, compañeros? Ok, listo, gracias. Hasta ahora ninguno. Tutor, solamente lo que le comenté ahorita del foro de territorio. Correcto, entonces escríbeme al WhatsApp, por favor, solicitándome que... bueno, me dice que el foro de... me escribe para recordarme porque es que yo tengo muchos aprendices y ellos me hacen varias solicitudes, ¿sí? Entonces me escriben y yo cuando lo active le informo, ¿listo? Ok, listo, lo voy a escribir. Yo ayer le escribí para el foro también porque sí está cerrado del 24, creo.
Listo, listo, Enrique y Michelle. Entonces yo cuando ya active el foro les escribo al grupo. ¿Listo? Ya el foro está activado. Listo, gracias. Profe, yo tengo una Sí, Luis pregunta. Felipe, coménteme. Es que pues se dice que es trabajable y pues la verdad siempre se me ha hecho complicado entregar los trabajos. Pues actualmente estoy al día. Pero la otra vez le escribí por el interno y porque tenía una cierta duda, pero pues al final usted me contestó que más tarde le respondo y al final no me listo. respondió y yo realicé como entendí, como vi en la esta, no me alcanzó el tiempo, en realidad se lo confieso, no me alcanzó el tiempo y tuve que entregarlo más o menos los casos de uso y los diagramas, más que todo los casos de uso a medias. Entonces, sí, tenía esa como esa inquietud que nos diera un poquito más de paciencia, un poquito más de... No, sí, Luis Felipe, Sí, saben que de cierta manera cuando ustedes de pronto se ven que no alcanzaron a entregar a tiempo, pues se les da esa flexibilidad que el instructor no alcance a trabajar, a entregar esto a tiempo, me puede de cierta manera habilitar el espacio virtual, yo se los habilito, entonces de cierta manera si esa flexibilidad pues sea porque la idea es que pues ustedes se entreguen, ¿no es cierto? Entonces, para que también tengan en cuenta eso, muchachos, de cierta manera, pues la flexibilidad en las entregas, como bien saben ustedes, pues se les da una fecha, pero de pronto no alcanzan a entregar, tienen que les habiliten. Y que no es de pronto el único trabajo que tengamos en el momento, pues, para uno iniciar enseguida con ese proyecto, sino terminar uno para poder subirlo. Y además que hemos tenido siempre como bastante retraso por los inconvenientes. Entonces... Sí. Listo, Luis Felipe, entonces hay veces me encuentro en clase cuando me escribe, yo más sin embargo le intento de responder, pero entonces la duda que me escribió, escríbeme al WhatsApp, yo se la despejo, ¿listo? Nuevamente, ¿listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, listo, muchachos, que estén bien. Ya aviso cuando cargue el video. Que tengan buena tarde. Gracias por asistir a la sesión. Hasta luego, que estén bien. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Sí, se acabó, se acabó.